En el corazón de la Ciudad de México. Entre avenidas transitadas, calles con puestos de tacos y la rutina del caos urbano. Se escondía un monstruo. Uno que vivía entre nosotros. Uno que hablaba con sus vecinos, sonreía en la tienda de la esquina. Pero que en la oscuridad de su departamento, guardaba los secretos más terribles. Su nombre. Miguel Cortés Miranda. Pero los medios lo bautizaron de otra forma. El monstruo de Iztacalco, un hombre que sembró el miedo en el 2024, dejando tras de sí una historia tan grotesca que las autoridades mexicanas todavía no logran comprender su magnitud. Este es su caso, contado desde las sombras. Iztacalco es una de las alcaldías más antiguas de la Ciudad de México. Sus calles parecen tranquilas, una mezcla de casas viejas, talleres mecánicos y departamentos modestos. En uno de los edificios, vivía Miguel Cortés Miranda. Los vecinos lo describían como callado, educado y un poco reservado. Tenía unos 38 años, trabajaba por su cuenta haciendo reparaciones eléctricas, y no llamaba la atención. Era, en apariencia, un hombre común. Pero detrás de su puerta metálica, había algo que olía mal. Durante meses, los vecinos de la colonia Campamento 2 de Octubre se quejaron del hedor nauseabundo que provenía de su departamento. Pensaban que eran ratas muertas, basura o drenaje. Hasta que un día, una vecina decidió llamar a las autoridades. Era el 6 de abril del 2024. Esa tarde, 2 patrullas y una camioneta de la policía capitalina llegaron al edificio. Los agentes tocaron la puerta, sin respuesta. El olor era tan fuerte que incluso con cubrebocas, los policías sintieron náuseas. Finalmente, forzaron la entrada. Lo que encontraron dentro era una escena de pesadilla. En la cocina, sobre la mesa, había bolsas negras apiladas. Dentro, pedazos de carne humana envueltos en cinta. En el refrigerador, lo mismo. En el baño, un balde con sangre coagulada. Y en el closet del dormitorio, una bolsa con restos óseos envueltos en cobijas. El horror apenas comenzaba. Pero antes recapitulemos. Miguel Cortés Miranda nació en la década de los 80. Su infancia fue normal, según sus conocidos. Creció en una familia trabajadora, estudió hasta preparatoria, y no tenía antecedentes criminales graves. Pero algo cambió dentro de él. En los interrogatorios, Miguel confesó algo perturbador. Dijo que desde joven escuchaba voces. Voces que le decían qué hacer. En sus palabras, eran las voces de mujeres que lo insultaban. Y cada vez que una mujer lo rechazaba, sentía la necesidad de castigarla. Durante años, vivió con una ira silenciosa. Su método era simple. Conocía mujeres a través de redes sociales, les ofrecía trabajo o compañía, las invitaba a su casa. Y ahí las asesinaba. Los investigadores encontraron pruebas de al menos 3 víctimas confirmadas, pero él mismo, en su primera declaración, afirmó haber matado a más de 30. Las desapariciones ocurrieron entre 2022 y 2024, varias mujeres desaparecieron en el área oriente de la CDMX. Eran jóvenes, trabajadoras, madres solteras. Algunas habían sido vistas por última vez cerca del metro Iztacalco, o del eje 3. Durante meses, nadie conectó los casos. Hasta que una de las víctimas, una joven de 25 años, dejó rastro de mensajes con él. En su teléfono, los peritos hallaron conversaciones con un perfil llamado Miguel, técnico en electricidad. Ese fue el hilo que los llevó hasta su dirección. Cuando los agentes entraron al lugar, hallaron restos humanos compatibles con su ADN. Y no solo eso, encontraron también recuerdos macabros. En un cajón, guardaba identificaciones, aretes, fotografías y trozos de ropa femenina. Trofeos, como muchos asesinos seriales coleccionan, para revivir el momento del crimen. Los forenses reconstruyeron su patrón. Miguel planeaba cada asesinato con precisión. Buscaba mujeres solas, vulnerables o con necesidad económica. Las invitaba con la promesa de un trabajo doméstico o una reparación eléctrica. Una vez en su casa, las drogaba con bebidas adulteradas. Luego las estrangulaba. Después, desmembraba los cuerpos en su cocina usando cuchillos de carnicero. Guardaba algunas partes para deshacerse de ellas poco a poco. Otras, las conservaba, porque no podía dejarlas ir. Su frialdad era inhumana. En sus declaraciones, aseguró que no sentía nada, solo paz. Después de hacerlo durante las investigaciones, la policía de la Ciudad de México realizó búsquedas en 3 propiedades vinculadas a Miguel. En un terreno baldío en la colonia Ramos Millán, encontraron restos óseos que coincidían con los de una mujer desaparecida en 2023. En otro punto, detrás de una fábrica abandonada, hallaron fragmentos de hueso y piezas dentales humanas. Los análisis genéticos confirmaron la conexión. El fiscal declaró ante los medios:
Creemos que estamos ante uno de los casos más crueles y extensos de los últimos años. Miguel vivía solo. Pero lo más aterrador es que nadie sospechó nada. Pagaba puntualmente su renta, saludaba a los vecinos, incluso ayudaba a cargar garrafones. Era amable. Nadie imaginaba que, a solo unos metros, en esa habitación húmeda y silenciosa, decenas de mujeres habían muerto. Los vecinos recordaron después que, en las noches, se escuchaban golpes metálicos. Otros contaron que, a veces, salía con bolsas negras grandes y las arrojaba en los contenedores públicos. Pero en la Ciudad de México, donde el ruido y el caos son parte de lo cotidiano, esas señales pasaron inadvertidas. El final de Miguel fue arrestado y llevado al reclusorio Oriente. Durante el proceso, cambió varias veces su versión. Primero dijo que solo había matado por accidente. Después, que no recordaba. Y más tarde, afirmó que las voces lo obligaban. La fiscalía le imputó homicidio calificado y feminicidio múltiple. El juicio comenzó en 2025. Sin embargo, nunca terminó. El 14 de abril de 2025, Miguel fue encontrado muerto en su celda. Los custodios dijeron que se había quitado la vida. Pero algunos medios especularon que fue asesinado por otros reclusos, horrorizados por sus crímenes. Su muerte dejó un vacío. ¿Cuántas víctimas fueron realmente? ¿Dónde están los cuerpos que nunca aparecieron? El caso del monstruo de Iztacalco se volvió viral. Las redes sociales explotaron con teorías, comparaciones y debates. Algunos usuarios lo relacionaron con otros asesinos seriales como la Mataviejitas o el monstruo de Ecatepec. Periodistas de El Universal, Milenio y Proceso retomaron el caso. Se publicaron fotografías, informes y testimonios de las familias de las víctimas. Cada una de esas mujeres tenía un nombre, un sueño, una vida truncada por la brutalidad. Las autoridades anunciaron una revisión de casos no resueltos en la zona oriente. Hasta la fecha, al menos 11 desapariciones permanecen bajo investigación con coincidencias en el patrón del asesino. Después de su muerte, vecinos aseguran que el edificio donde vivía quedó vacío. Nadie quiso rentar el departamento. Algunos cuentan que por las noches se escuchan golpes, o que el olor a sangre regresa cada cierto tiempo. Hay quien dice que lo han visto. Una sombra parada en la ventana, mirando hacia la calle. Otros aseguran que aún se sienten las presencias de las víctimas que murieron ahí. Sea verdad o superstición, el miedo sigue vivo en esa colonia. Porque cuando un lugar ha sido escenario de tanto dolor, algo siempre queda. Esto sería todo. Gracias por ver y nos veremos en la próxima.